Paz de Cristo. Hello, praise the Lord. Paz de Cristo y bienvenidos aquí a nuestra transmisión de esta tarde. Hoy es 16 de octubre del 2021 y estamos transmitiendo directamente desde el bello estado de Washington. Para nosotros es un gran honor de que estén aquí con nosotros. We just want to welcome everybody this afternoon. Today is October 16th, and we're going live directly from the beautiful state of Washington. Y solo queremos agradecerles por tomar de su tiempo, de poder estar aquí con nosotros. Yo sé que Dios tiene algo muy especial para nosotros en esta hora. Amén. So, les queremos decir que por favor compartan este video. We want to see if you can please share this video. Sabemos que Dios va a hacer algo muy grande, muy especial en esta hora y queremos de que esta transmisión, de que esta palabra pueda alcanzar a alguien de que necesite pues escuchar esto. So, por favor, tomen el tiempo de compartir este video en este momento. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Queremos dar unos minutos más para que se vayan conectando más hermanas. Amén. Estamos muy contentas de poder estar aquí en esta hora. Para nosotros es un gran honor, un gran privilegio poder tener con nosotros a nuestra hermana que va a estar dando la palabra de hoy. Yo escuché a nuestra hermana en persona cuando fui a visitar a su iglesia y me impactó mucho en lo personal, pues poder escuchar todo lo que ella ha pasado, cómo Dios pues ha estado ahí con ella, y desde que la escuché yo sabía que la quería pues tener aquí con nosotros para que más personas puedan escuchar también este gran testimonio. Amén. So, queremos hacer, quiero hacer una oración para poder comenzar. So, una vez más, muchas gracias a las personas que nos están mirando y por favor que no se les olvide compartir este video. Amén. So, vamos a orar para poder dar inicio. Amén. So, ahí donde ustedes estén, si pueden tomar unos minutos para que nos conectemos con la presencia de Dios. Amén. So, tome unos minutos, vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor Dios, por lo que tú vas a hacer en esta hora, Padre Santo. Te pido, Dios, que seas tú, Dios, hablando por medio de mi hermana, Padre. Que cada palabra, Dios, que ella va a exponer en esta hora, Dios, que sea una palabra que edifique, una palabra que llegue al corazón de alguien que esté en necesidad en este momento, Señor. Te doy gracias, Dios, por su vida de mi hermana, Padre, porque no es coincidencia, Dios, que ella esté aquí en este momento, Dios. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito, Dios, para todo lo que tú haces, Señor. Y te pido, Dios, que tú la uses de gran manera, Señor. Úsala, Padre Santo, Dios, para poder alcanzar a alguien que
que quizás ya no tenga esperanza, Dios. Quizás alguien que esté lastimado o alguien que esté pasando por algo difícil en este momento, Dios. Usa a mi hermana en este momento, Padre Santo, Dios. Cada palabra, Dios, cada cosa, Dios, que vayamos a hacer. Sabemos que es para tu honra y para tu gloria, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te alabamos, Dios, por todo lo que tú eres, Señor. Por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. We praise you, Jesus, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por lo que tú vas a hacer en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Limpiamos los aires en este momento, Señor. Que cualquier cosa que esté para distraernos, Señor. Quitamos toda distracción, Señor. Quitamos todo, Dios, que vaya a impedir que podamos recibir esta palabra, Señor. Yo sé, Padre Santo, que tú estás en medio de todo lo que hacemos, Señor. Toma el control, Padre Santo, en esta hora, Padre. Que hagamos, Señor Dios, solo tu voluntad, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor Dios, por todo lo que tú haces, Señor. Thank you, Jesus, Señor. Gracias, Señor Dios, por lo que tú vas a hacer en esta hora, Padre. Te alabo y te glorifico, Señor. We praise you, Jesus. Aleluya, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. We praise you, Jesus. Santo eres tú, Señor. Amen. Amen. Aleluya. So, para mí es un gran honor poder introducir a nuestra hermana que va a estar compartiendo en esta tarde. Nuestra hermana Yasmín López Rosas. Ella asiste a la iglesia Jaira, aquí también en Washington, con el pastor Mendoza. Y nuestra hermana es viuda y tiene un hijo y una niña. So, sin tomar más tiempo, yo quiero de que ella nos salude y que tome todo este tiempo es para que ella pueda compartir con nosotros todo lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. So le voy a dejar el lugar aquí a nuestra hermana y entonces, y ya cuando se termine, pues ya yo regreso aquí con ustedes. Amén, amén. Paz de Cristo a todas y a todos los que nos están escuchando en esta hermosa tarde. Creo que me siento una mujer muy bendecida por estar en este lugar, en esta tarde. Primero quiero darle gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha tenido misericordia conmigo, con mi familia y con cada uno de ustedes. Creo que no hay palabras para expresar el agradecimiento que hay en mi corazón hacia Dios, no solamente porque hoy estoy aquí, sino porque desde que yo era muy chiquita, Él me llamó a su camino. Y por gracia de Dios estoy aquí, estoy feliz, estoy contenta en esta tarde. Quiero bendecir sus vidas en esta hora y de antemano pedir un poquito disculpas porque estoy un poquito mal de mi garganta. Si me escuchan de repente toser un poco, pero no queríamos, ya una vez se lo habíamos pospuesto este momento, esta palabra de Dios y no quise una vez más hacerlo porque creo que Dios tiene un propósito en esta tarde. Hoy es el día perfecto que Dios ha escogido para que nosotros estemos aquí, para que tú estés aquí, tú que me estás oyendo, que me estás mirando, que nos escuchas. Hoy es el tiempo, hoy es el día para que Dios haga algo muy especial en tu vida. Y pues bueno, yo quiero primero empezar con un mensaje que traigo en esta tarde. He estado pensando y meditando y analizando mucho cómo iba a introducir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y más que nada, hablarte un poco de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha transformado mi vida.
Siempre lo digo a personas que quizás dudan de Dios o que personas que dudan si existen los milagros de parte de Dios. Yo siempre lo he dicho, yo soy un milagro vivo de Dios, un milagro que Dios hizo en mí y doy testimonio, como dice el Señor en su palabra, porque es bueno dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Y pensando y meditando en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en cómo Dios me ha permitido pasar por tiempos difíciles, por situaciones muy, muy difíciles, analizando todo eso, cómo ha venido transcurriendo mi vida en los últimos 4 años. 4 años, 4 años y medio, creo que han sido los que han marcado mi vida, pero también los que me han hecho crecer, y de eso le doy gracias a Dios. Estaba pensando cómo voy a introducir todo lo que Dios ha hecho en mi vida y el Señor, quiero compartir esto. El Señor, desde el momento que Él inició el proceso en mi vida, antes de que pasara todo lo que yo he pasado y que a continuación ustedes van a conocer, el Señor me dio esta cita bíblica que está en Josué 1:3 y el Señor me habló desde antes de esta cita bíblica y sin duda Dios no se equivoca. Existen los propósitos de Dios y creo que cada una de nosotras somos ese propósito de Dios. Cada una de nosotros traemos ese propósito de Dios. Y quiero leer y compartir con ustedes en esta mañana, si la que tenga a su alcance la Biblia puede hacerlo y quien no, pues puede acompañarnos y escuchar. Pero en Josué 1:3 dice así, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, era vuestro territorio. Nadie, perdón, nadie te podrá hacer frente en todos tus días, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú separarás a este pueblo, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y cuando yo estaba analizando esta palabra desde hace 3 años y medio, que Dios me dio esta palabra, esta historia o esta, como ustedes lo quieran llamar, de Josué, yo he analizado cómo el pueblo de Israel, cómo el Señor le hace una promesa a este pueblo y la podemos encontrar aquí en este versículo. Y dice la palabra del Señor que el Señor empezó desde Moisés, y el Señor ya le había prometido a Moisés que le iba a dar la tierra, que él iba a conquistar la tierra prometida. Pero en el pueblo de Israel pasó un proceso en ese tiempo. Si nosotros miramos cuántos años pasó esclavo el pueblo de Israel, dice que fueron muchos años los que pasaron de esclavos en esa tierra. Entonces Moisés estaba guiando al pueblo, Moisés iba guiando al pueblo, y quizás nosotros cuando leemos esta palabra, cuando nos ponemos a escudriñar la Biblia y leemos esta palabra, quizás nos damos cuenta y decimos, es una historia, pero es una historia verdadera, la cual viene y todo parte de una promesa que Dios le había dado a Moisés. Pero cuando este pueblo empieza a querer
avanzar y tomar esa promesa, porque cuando Dios te da una promesa, Dios te da una promesa y ese es el objetivo que nosotros tenemos en nuestra vida, la promesa que Dios nos da a nosotros. En este caso, la promesa que Dios le había dado a Moisés: yo te voy a dar esta tierra para que tú la conquistes, esta tierra va a ser tuya y todo lo que pisare la planta de tu pie, dice, tú vas a conquistarlo. Y dice también la palabra que él le dijo desde el desierto y el Líbano, o sea, estaba midiendo la tierra que él le iba a dar en ese momento. Dice que también le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque aquí ya estaba hablando, primero esta palabra, esta promesa fue dada a Moisés. Y cuando miramos en el capítulo, en el libro de Josué, fue cuando el Señor llama a Josué ahora. Moisés estaba haciendo un trabajo, pero como todos sabemos, Moisés murió en ese proceso, porque todo trae un proceso. Todo lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida, todo lo que nosotros, para lo que fuimos llamados en esta vida, primero para poder lograrlo, tenemos que pasar por los procesos. Y ese proceso, el cual estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo, dice que aconteció que Moisés falleció, Moisés muere, y dice que entonces Jehová llama a otro líder. ¿Por qué? Porque la promesa seguía ahí, la promesa estaba ahí. Entonces Dios llama a otro líder y dice que entonces llamó a Josué, ¿verdad? Y dice que le dijo entonces a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré yo a tus padres que yo la iba a entregar. Y entonces viene Josué y empieza a hacer el trabajo el cual estaba haciendo Moisés antes de este tiempo. Pero a lo que yo quiero llegar, yo sé que todas y la mayoría de las personas que estamos en este momento escuchando esta palabra, ya sabemos y conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero a lo que quiero llegar es al proceso que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Dice que no solamente pasó el tiempo como fácilmente, sino que el pueblo de Israel tuvo que pasar hambre donde estaba cautivo. Primero estuvo cautivo, tuvo que pasar hambres, tuvo que pasar guerras, tuvo que pasar persecuciones, tuvo que pasar desánimos. Pasaron muchas cosas en esa cautividad, en ese proceso que estaba el pueblo de Israel, donde estaba cautivo. Y dice la palabra del Señor que tuvo que pasar esos procesos y nos relata cómo pasó cada proceso en la palabra del Señor este pueblo de Israel, cómo fueron perseguidos, cómo fueron abatidos, cómo fueron humillados, cómo fueron tratados. Cuando llegó el tiempo del desánimo también al pueblo de Israel, ese proceso que tuvieron que pasar todo ese tiempo, aun cuando Moisés estaba siendo guiado por Dios, aun cuando Josué, que ahora estaba en ese cargo que tenía Moisés, dice que Josué también empezó a escuchar la voz de Dios, empezó a hablarle al pueblo conforme el Espíritu de Dios le hablaba en ese tiempo, y empezó a guiar también el pueblo de Israel. Pero sabemos que este proceso que pasó el pueblo de Israel, cuando llegó el desánimo, cuando Josué manda a los espías a que fueran y miraran cómo estaba la tierra que iban a tomar, dice que solamente 2 espías pudieron entrar. ¿Por qué? Porque dice que los demás se desanimaron en cuanto miraron, quizás se asomaron solamente y miraron lo que había en ese pueblo. Dice que se desanimaron, llegaron con Josué y le dijeron: ¿sabes qué? Nosotros no podemos con ese pueblo. Es un pueblo que está preparado, es un pueblo que está alerta, es un pueblo el cual nosotros no vamos a poder contra ellos. Ellos son muchos, ellos son más que nosotros y nosotros no vamos a poder contra ese pueblo. Pero dice que 2 de ellos miraron las cosas desde otras perspectivas, desde otro punto de vista, y dice que 2 de ellos
se animaron y se vistieron de valentía. Dice que entonces 2 de ellos se fueron y se metieron a esa tierra. Fueron y se metieron hasta esa tierra. Dice que fueron ahí, llegaron hasta la casa de una mujer, la cual los guardó. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová iba con ellos. Entonces, todo ese proceso que nosotros miramos en el pueblo de Israel, hasta donde nos quiere llevar la palabra del Señor es: esfuérzate y sé valiente para que puedas recibir lo que tú quieres y para lo que fuiste llamado en esta vida. En aquel tiempo era para que Josué guiara al pueblo, para que Josué pudiera entrar al pueblo y a la tierra prometida y llevar al pueblo y tomar el arca en ese momento. Para eso era el esforzarse, el ser valiente. Y me llama mucho la atención esta parte que está en el versículo 7, donde dice, otra vez el Señor vuelve a darle ese consejo a Josué. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy, muy, muy valiente. Dice la palabra: sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, tienes que esforzarte a pesar de lo que mires, a pesar del hambre, a pesar de las guerras, a pesar de la persecución, a pesar del desánimo, a pesar de que muchos no crean en lo que tú dices, a pesar en lo que tú estés mirando de aquel lado del río. A pesar de eso, solamente tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y hasta este punto quiero llegar. Y yo cuando Dios me dio esta palabra, yo no entendía por qué Dios me había dado esa palabra, pero Dios me estaba preparando porque el Señor, en pocas palabras, me estaba diciendo: prepárate, sé muy valiente, esfuérzate y prepárate, porque tu proceso está a punto de comenzar. Y yo estaba, me sonaba esa palabra, me sonaba esa palabra. Entonces, el Señor me estaba preparando, el Señor me estaba diciendo: quiero que analices cómo este pueblo luchó por llegar, por hacer suya la promesa que Dios le había dado. Entonces, yo empecé mi proceso sin darme cuenta. Yo creo que todos los que hemos pasado por un proceso difícil, por un proceso en el camino del Señor, o aunque no estés en el camino del Señor, creo que no es fácil pasar por situaciones difíciles. Y analizando este pasaje bíblico, yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Quiero que vayamos al libro de Génesis 12 también. Quiero compartirles también esta palabra. Quiero compartirles Génesis 12:1, del 12:1 al 3. Y dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quiero tocar este punto porque aquí miramos otra promesa que Dios estaba haciendo a otro siervo. Son personajes de la Biblia que han marcado la historia, ¿por qué escogí estos personajes? Porque son personajes de los cuales la palabra de Dios habla de una manera sorprendente, que cuando yo leo la palabra de Dios, cuando analizo sus vidas, lo que hicieron, lo que pasaron, me sorprendo de la manera en la que Dios trabaja con el ser humano, cómo Dios actúa en nuestra vida de la manera que lo hace. Y en esta ocasión, el Señor le estaba diciendo a Abraham, le estaba dando una promesa. Dios le estaba dando una promesa a Abraham. En ese momento Dios le estaba diciendo a Abraham, dice: vete de tu tierra,
¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Le estaba dando una ordenanza, pero al mismo tiempo le estaba prometiendo. Y dice que Abraham, dice, yo sé que todas sabemos la historia, y dice que Abraham agarró a su mujer, agarró lo que tenía. Dice que también que Abraham era un hombre ya de edad avanzada. Dice que tomó su mujer, tomó a Lot, porque Lot iba con él, y dice que se fue a donde Jehová le había dicho. Es decir, él creyó la promesa, él creyó lo que Dios le estaba diciendo en ese tiempo. Y cuando leo esta parte de la Biblia me toca mucho el corazón, porque cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Dios le dice, yo voy a bendecirte, voy a bendecir tu vida, voy a darte toda la tierra, voy a darte todo lo que tú vas a conquistar. Y le habló en propósitos grandes, y al mismo tiempo le habló cosas increíbles, cosas de las cuales Abraham no tenía, se pudiera decir, ante los ojos humanos no había posibilidades de que Abraham en este tiempo pudiera alcanzar las metas o la promesa que Dios le había dado. Y no tenían los recursos, porque la promesa que Dios le estaba dando en ese tiempo le decía que su descendencia iba a ser incontable, iba a ser grande. Dijo, si alguien puede contar la arena del mar, entonces tu descendencia va a poder ser contada. Entonces, cuando Abraham tomó el reto y le creyó a Dios, entonces yo, analizando esta palabra, veo cómo Abraham le cree a Dios y Dios le da la promesa, mas no le dice cómo va a ser el proceso para poder cumplir esa promesa. No le dijo qué es lo que iba a pasar en el tiempo a partir de ese momento hasta que él cumpliera con esa promesa, en la que él conquistara y llegara a esa promesa. Entonces, nosotros miramos cómo Abraham sufrió en el proceso, cómo Abraham fue un hombre de fe, la palabra de Dios lo dice, cómo Dios lo fue llevando y lo fue transformando, lo fue haciendo crecer en medio del proceso. En medio de Abraham le creyó a Dios. Abraham fue ese hombre valiente, fue ese hombre esforzado, que sin tener recursos, sin tener nada a la mano, él le creyó a Dios y él dijo, si Dios me está diciendo que yo voy a tener una descendencia grande es porque así va a ser. Entonces, en el proceso, para que Abraham llegara hasta donde Dios quería que llegara, pasó por muchas situaciones difíciles, como por ejemplo el hecho de negar a su esposa, de tener que decirle, tienes que decir que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque dice que a él le iba a ir mal si él decía que era su esposa. Hasta el hecho de hacer eso, y en pocas palabras, renunció a su esposa. Y su esposa pues fue quitada de él por un tiempo, ¿verdad? Aunque después, pues cuando este hombre descubre que en realidad ella era la esposa de Abraham, le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Pero ese proceso, yo me quiero imaginar humanamente cómo Abraham sufrió en ese momento, como muchos procesos más, muchos sufrimientos más que Abraham pasó para poder alcanzar y para poder llegar hasta donde Dios le había dicho que él tenía que llegar. Y si nosotros miramos en este tiempo cómo la palabra de Dios habla de Abraham, como el nombre de Abraham, y bajo ese nombre muchas de las familias podemos ser bendecidas con eso, con esa historia, con ese acontecimiento que pasó en aquel tiempo, que están ahora en la palabra del Señor, que cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios y miramos todo lo que estos hombres hicieron, lo que hizo Abraham, lo que tuvo que pasar Abraham, y cómo nos da esa inspiración para nosotros también ser esas mujeres, esos hombres esforzados y valientes, y de creerle a Dios, de tomar el reto de creerle a Dios. Así como lo hizo Abraham, como Abraham tomó ese reto de creerle a Dios. Abraham pasaron mucho tiempo para que él pudiera alcanzar la promesa. Tuvieron que pasar muchas cosas. Abraham pasó el proceso también junto con su esposa. Su esposa se desesperó cuando Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo. Y dice que entonces su esposa se desesperó, quiso actuar con sus fuerzas, y pues a causa de eso
nació otro hijo por fuera del matrimonio, pero la promesa seguía ahí, a pesar de todo, a pesar de la lucha, a pesar de las cosas que estaban pasando en ese momento, en ese tiempo, Abraham y su familia, su esposa, la promesa de Dios estaba ahí. Dios todavía iba llevando a Abraham, Dios todavía lo iba preparando, lo iba capacitando, lo iba guiando, lo iba fortaleciendo y sobre todo lo iba haciendo crecer en fe aún más y lo iba creciendo. Abraham fue un hombre dispuesto, fue un hombre que se dispuso. Fue un hombre que tomó esa valentía y este personaje a mí me inspira porque yo sé, hermanas y personas que me están escuchando, que más de una traemos en nuestro corazón ese deseo de servirle a Dios. Y yo quisiera decirte en esta tarde, voy a compartirte un poco de mi testimonio, hermanas. En el 2017, 1 de junio del 2017, yo llegué a un hospital con mi esposo con la edad de 30 años, con 10 años de matrimonio, con 2 hijos y una bebé pequeña. Mi hijo tenía 7 años, mi niña tenía 1 año y 6 meses, creo. Empezó un problema de salud. A mi esposo le empezó en una de sus piernas, en la pierna izquierda. Le empezó a salir como un granito, una pequeña bolita, la cual fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. El 1 de junio del 2017 yo llegué a un hospital con él. Cuando lo revisaron los médicos y lo analizaron y todo, pues la sorpresa y el diagnóstico fue cáncer. Un cáncer muy agresivo, un cáncer que sale por viene desde el hueso, como del hueso de la persona y se corre por la médula ósea. Entonces agarra lo que es, se aloja en una parte del cuerpo, pero también cuando ya es grave o es muy avanzado, camina por la médula ósea. Entonces cuando camina por esa médula, camina por todo el cuerpo, abarca todo el cuerpo. Entonces, cuando yo recibí la noticia, cuando me dijeron por primera vez que ese era el posible diagnóstico, mi mundo se paralizó. Mi mundo se paralizó, yo entré en shock. Recuerdo que para mí todo dejó de moverse, el mundo dejó de caminar, las personas se quedaron como quietas, todo mi mundo, y hagan de cuenta como que si dentro de mí algo se cayó hasta el piso, como si algo muy grande hubiera caído encima de mí. Entonces, empezaron muchos estudios, idas a los hospitales, internadas, clínicas, de todo, hermanos. Ya se imaginarán cuando alguien batalla con una enfermedad así o se enfrenta a una enfermedad así. Todo esto pasó en México. Estábamos en México, empezamos todo el proceso de la enfermedad. Estudios, biopsias y más biopsias. La primera biopsia que le hicieron, no, el resultado que nos dio fue que él no tenía cáncer, era un tumor, pero no era un tumor maligno. Entonces, pero él estaba como, su salud estaba como empeorando porque lo que estaba ahí, esa inflamación o esa bola que estaba en su pierna, estaba obstruyendo el paso de las venas y de las arterias y del músculo principal que corre de su espalda y causaba mucho dolor y ya no podía caminar. Entonces, cuando pasa todo esto, hermanas, yo a partir de ese momento, como les dije, yo perdí la noción del tiempo. Yo perdí la noción de qué días era, qué horas eran, qué fecha era, qué mes, qué año. Yo no sabía nada de mí. Hagan de cuenta que yo como que me metí tanto en eso, que yo estaba con él todo el día y lo cuidaba, estaba ahí con él. Entonces como que todo eso me absorbió a mí y perdí todo, hermana, la noción del tiempo. Yo perdí todo, como si yo estuviera en otro mundo, estaba en shock, yo no podía asimilar lo que estaba pasando, mi mente no lo podía asimilar. Entonces, hermana, empezó el proceso. Yo recuerdo que me emocioné cuando me dieron la noticia de la primer biopsia que salió, pero el doctor no se quedó conforme. El doctor me dijo, no, esto no es posible, yo tengo que analizar otra vez.
todo eso. Entonces, hermanos, le hicieron una cirugía y se la hicieron muy mal, su cirugía se infectó, todo empezó a empeorar, llegamos al punto en el que tuvieron que quitar y amputar su pierna. Entonces, cuando esto pasó, fue otro impacto porque no es algo fácil. Cuando a él empezaron a decirnos que iban a tener que cortar su pierna y desde dónde iban a cortar y el proceso que iba a llevar y que necesitaba ayuda psicológica, él, yo, todos. Entonces fue algo como bien difícil. Para este tiempo, hermanos, nosotros teníamos ya varios años de cristianos, ya estábamos entregados al camino del Señor, pero nosotros creíamos que nosotros realmente vivíamos en Dios, que realmente nosotros vivíamos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que desde que nos entregamos al Señor, nos dedicamos a trabajar en la obra del Señor. Éramos líderes de célula, mi esposo era secretario de la iglesia, era maestro de la iglesia, era músico, era predicador. Entonces, se pudiera decir que nosotros éramos de las personas que estábamos muy activos dentro de la iglesia. Entonces, cuando empezamos todo este proceso, dejamos de ir a la iglesia, obviamente por la razón de que andábamos en los hospitales y todo eso. Pero hagan de cuenta, hermanos, que yo empecé a sentir como, yo empecé a pedirle mucho a Dios por él, pero yo empecé a sentir mucho silencio de parte de Dios en ese proceso. Yo entendí que era un proceso que teníamos que pasar, pero yo tenía la fe el que Dios nos iba a sacar victoriosos de ese proceso. Y yo le decía cuando estaba con él en los hospitales y todo, yo le decía, vamos a salir de esto, Dios nos va a sacar de esto. Y yo miraba, hermanos, cómo todas las cosas eran contrarias a lo que yo le pedía a Dios y a lo que yo creía que Dios iba a hacer en nuestra vida. Empezamos ayunos de oración desde el momento que él empezó enfermo, hermano. Yo empecé todos los días a ayunar y a orar, ayunar y a orar, ayunar y orar. Mis fuerzas físicas empezaron a deteriorarse porque yo lo cuidaba, entraba al hospital desde las 6 de la mañana y salía hasta las 10, 11 de la noche, cuando ya alguien me ayudaba en la noche a estar con él. Y yo llegaba, hermano, yo recuerdo que en lugar de llegar a mi casa cuando yo salía del hospital, yo llegaba a la iglesia. Y cuando yo llegaba a la iglesia, llegaba y le gritaba a Dios. Le gritaba y le decía que lo sanara, que quitara esa enfermedad que estaba en su cuerpo. Y hermanos, cuando pasaban las horas y yo terminaba tirada ahí en la iglesia, hasta que alguien iba, a veces el pastor o alguien más iba y me levantaba de ahí y me decían, ya no ayunes tanto porque te estás deteriorando. Empecé a perder mucho peso porque aparte de eso no comía ni nada, o sea, todo era así, todo era sufrimiento, en mi cara era de tristeza. Y cuando me decían, ya no lo hagas, ya no sigas ayunando porque necesitas tener fuerza física para cuidar a tu esposo. Dios ya te escuchó, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer el milagro. Hermanos, yo no podía, yo decía, no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar porque yo soy la que necesito un milagro de parte de Dios. Y empecé a irme por ahí, por ahí, por ahí. Yo empecé, como les dije, a perder mucho peso. Mi esposo me empezó a decir, ya no más. Dios que haga lo que Él quiera hacer, hermano. Pero yo me aferraba tanto a que no, yo decía, no, Dios tiene que sanarte. Y yo empecé a decirle a Dios que Él no podía permitir que mi familia acabara en eso. Y hermanos, recuerdo que en una ocasión no había un lugar donde yo descansara esa noche. Estaba en otra ciudad, lejos de mi casa, lejos de donde éramos, en un hospital de oncología. Y pues son muchos los pacientes y es muy restringida, es toda esa área muy cuidada, muy higiénica por los pacientes que están ahí. Entonces solamente yo entraba con él y yo tenía que quedarme ahí ya definitivamente porque no podía estar saliendo y exponiendo a cualquier infección o a cualquier virus a los pacientes. Y recuerdo, hermanas, que en esa ocasión
yo me acosté en el piso debajo de su cama donde él estaba y pues yo no dormía prácticamente, yo no dormía todo el proceso, nunca tuve un sueño que yo dijera descansé. Entonces en esa ocasión me quedé dormida y yo empecé a soñar, escuché una alabanza y escuché esa alabanza de yo te extrañaré, pero yo la escuchaba muy lejos, como si estuviera muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces, hermanos, cuando yo llegué hasta donde estaba esa canción, yo recuerdo que estaba unas manos y esas manos estaban llenas de muchos regalos, cajas de regalos con moños grandes y todo eso. Y la persona que tenía eso en sus manos me dijo, yo voy a tomar la vida de él, pero a cambio de eso yo voy a darte todos estos regalos, yo voy a bendecir tu vida. Y cuando yo escuché eso, cuando yo miré eso en el sueño, yo me negué. Yo le dije, si eres tú, Dios, el que me está hablando y me está diciendo eso, yo no quiero eso, yo no quiero esos regalos, yo solamente lo quiero a él con vida, lo quiero sano y yo no quiero ningún regalo, yo no quiero ninguna bendición, yo no quiero nada, yo solamente quiero que tú lo sanes. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba pasando que yo me estaba negando a lo que yo estaba escuchando en ese momento y yo salí corriendo de ese lugar, de ese cuarto, mi cuñado, el mayor, estaba afuera y yo lo abracé y cuando yo le dije eso, él me dijo, tienes que aceptar lo que Dios va a hacer en la vida de él y en la vida de todos. Y yo me negué, hermanos, con llantos en mis ojos, yo les dije que no, que yo no aceptaba eso. Y yo le dije a Dios que yo no aceptaba eso. Y hermanos, a partir de que yo le dije eso a Dios, todo empezó a empeorar, hermanos. Yo recuerdo cómo yo le hablaba a Dios, cómo yo le gritaba a Dios y hagan de cuenta que Dios no existía. Era un silencio, era como si Él estuviera tan lejos de mí, como si Él nunca se hubiera acordado de mí en ese tiempo. Y yo le decía, ¿dónde estás? Porque yo he dedicado toda mi vida para ti. Desde que yo tenía 15 años te entregué mi vida. Y yo me he dedicado a trabajar y a estar trabajando en ti, en tu iglesia, porque ahora que yo te necesito no estás aquí. Y cuando yo estaba hablando con Dios de esa manera, me sentía más mal después por lo que yo le decía a Dios. Entonces, hermanos, fueron muchas noches en esa situación, muchas noches en las cuales yo estuve afuera de un hospital, de una clínica, con frío, lloviendo, con hambre, con tantas cosas, solamente abrazada de una reja. Y yo, hermanas, cuando yo sentía todo eso y yo le decía a Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve que llegar a todo esto? ¿Por qué permitiste que yo pasara todo esto cuando yo solamente me he dedicado a servirte? Y pues, hermanos, todo eso pasó y yo aún así tenía dentro de mí la fe y la certeza de que Dios lo iba a sanar. Aunque él iba empeorando, hermano, nunca me pasó por mi mente que él fuera a morir. Se llegó el tiempo, hermano, 6 de octubre del 2017, él perdió la vida. Perdió la vida. Y cuando perdió la vida, pues se fueron muchas cosas con él. Muchas cosas se fueron con él. Para eso, hermano, se levantó la iglesia fuertemente en oración por él, por sanidad. Se levantó mucha gente que sin conocer iglesias aquí en Estados Unidos, que oraban, que ayunaban, que hacían una cadena de ayuno, de oración por su sanidad de él. Y al final, hermano, nunca pasó. Pues era una persona muy querida, muy respetada por toda la iglesia, por todo el cuerpo de ministerios que estaba ahí trabajando. Pues fue un impacto, hermano, fue un impacto para todos. Él fue muy fiel a Dios, nunca renegó de lo que
de lo que le tocó vivir, del proceso que estaba viviendo todavía cuando el día que él falleció y él decía, yo estoy débil aparentemente físicamente, pero siento una fuerza por dentro, algo grande que a mí me mueve. Entonces, él falleció, hermanos, cuando falleció, para los médicos falleció de cáncer, pero él nunca, ya a partir de que quitaron su pierna y todo eso, él ya no tuvo más dolor, nunca sufrió dolor de nada. A mí me dijeron los médicos, él necesita morfina porque él va a morir en un sufrimiento muy grande. Nada de eso, hermanos. Dios le dio una muerte tranquila, él no tuvo dolor, no tuvo nada. Pero todo eso, hermanos, yo lo empecé a vivir y al mes de que yo enterré su cuerpo, yo recuerdo que cuando yo enterré su cuerpo, hermanos, y lo digo y siempre lo he dicho, lo más difícil no fue mirar su cuerpo sin vida en ese ataúd o mirar cómo Dios, cómo las personas lo sepultaban y él quedaba ahí. Lo más difícil, hermanos, fue mirar hacia adelante, mirar una vida sin él, mirar un futuro sin él. Me daba mucho miedo, me aterraba la idea de qué voy a hacer. O sea, me quedé sola, me quedé con 2 hijos y me quedé en un lugar donde difícilmente se puede salir adelante. Cuando yo recuerdo, hermanos, que cuando lo estaban bajando para sepultarlo, yo le dije al Señor, le dije, ahí está, se cumplió lo que tú dijiste que ibas a hacer, ahí está. Yo ya no puedo hacer nada, yo te lo entrego, pero entonces ahora te toca a ti cumplir con la palabra que tú me habías dicho. Me vas a bendecir a partir de ahora. Y hermanos, cuando yo pasó un mes, me vine para Estados Unidos, agarré mis niños y me vine, hermanos. Yo todavía venía así en shock, venía muy mal. 6 meses duró el proceso de su enfermedad, venía sin dormir, sin comer, sin tener paz, solamente llorando. Cuando yo llegué a la frontera, yo llegué llorando. Cuando yo entré a este país, yo entré llorando. O sea, todo era llorando. Y mi cara era una cara de una mujer sufrida, de un sufrimiento grande, porque en ese momento me dolía, estaba pasando el proceso. Pero cuando llegué aquí, hermanos, me encontré con lo más difícil, se pudiera decir, porque yo, hermanas, llegué a un país donde yo no conocía nada, nunca había estado aquí, nunca me imaginé que las cosas, el llegar aquí fueran tan difíciles, y aún teniendo el apoyo de tu familia, aún teniendo el apoyo de las personas que te quieren y todo, hermanas, es muy difícil. Yo muchas veces quise agarrar mis hijos y regresarme de este país, irme, y yo no sabía ni siquiera cómo utilizar el poquito dinero que tenía, no sabía ni cómo irlo a gastar a la tienda porque no sabía usarlo. Entonces, pasé un proceso bien difícil. Cuando yo llegué aquí, pues todo parecía muy bien y todo, pero avanzando los días y los meses, yo empecé, hermanos, con una depresión muy, muy fuerte que yo ya traía, pero aquí se agravó. Yo empecé como a trastornarme la mente. El enemigo se aprovechó de la situación en la que yo estaba y empezó a introducir cosas en mí que no estaban bien, cosas que yo no miraba desde hasta cierto punto, como el enemigo estaba siendo yo instrumento de él. Pero, hermanas, empezó a decirme, empezó a hablarme y a decirme, y se reía de mí, me decía que Dios no me amaba, que Dios no me quería, me decía, te quitó lo que tú más querías. Y cuántas veces clamaste a él, cuántas veces le gritaste a él y nunca te escuchó. Hermanos, todo eso empecé a tener como voces en mi mente, y yo las escuchaba y mi mente empezó, como yo no asimilaba todo eso. Yo me empezó a meter en la cabeza que yo estaba enferma y que me iba a morir. Entonces yo empecé a ir a doctores, los doctores me analizaban, me chequeaban y me decían, tú estás bien, no estás nada, y yo no, yo decía, yo estoy enferma. Pasé un proceso de depresión, hermanos, del cual
Yo no quería comer, yo no quería, no quería, solamente quería que se llegara la noche, cerrar mis ojos y estar ahí, porque yo no tenía paz, era como algo que me movía a tener mucha inquietud. Yo siempre estaba así inquieta, llorando, sufriendo y sufriendo y sufriendo. Cuando los médicos a mí me dijeron que yo tenía que estar pendiente de mis hijos porque mis hijos podían heredar la enfermedad de su padre y que tantas cosas que el enemigo usa para dañar nuestra mente, para turbarnos, todo eso estaba en mi mente. Yo llegué a un punto, hermanas, en el cual yo no dejaba que mis hijos crecieran como niños normales, como cualquier otro niño. Yo siempre estaba ahí preguntando qué te duele, qué tienes, te llevo al doctor, necesita, o sea, era algo psicológicamente como que estaba ahí y estaba creciendo y estaba avanzando demasiado. Cuando yo llegué, hermanas, recuerdo que los doctores no encontraban qué hacer conmigo, me mandaron de un doctor a otro, de otro a otro y así. Entonces, al final me mandaron con una psicóloga y me dijeron que si yo no ponía de mi parte, yo iba a terminar en una clínica psiquiátrica. Entonces, yo sentía que sí me estaba volviendo loca porque escuchaba las voces y una risa aquí en mi mente que me decía, no eres nada, así te quería tener, no vales nada, no eres nadie. Decías que servías a Dios y ese Dios te dejó en el momento que más lo necesitabas y todo eso, hermanas, el enemigo lo estaba usando para hacerme caer de la mano y de la gracia de Dios. Y yo era un desgaste físico que había en mi vida y que había en mi mente, que en realidad yo sentía que me estaba volviendo loca. Era como te vas a morir, no hagas planes para mañana, no digas que mañana vas a hacer esto porque mañana vas a amanecer muerta, porque si a mí me place, mañana vas a estar enferma y vas a estar así, vas a tener esto, vas a tener lo otro, tus hijos se van a enfermar, tú nunca vas a ser feliz, nunca vas a volver a sonreír, jamás vas a volver a ser feliz, nunca en tu vida, jamás vas a volver a tener una sonrisa en tu cara. Todo eso me decía el enemigo, mamá, me decía, tú te vas a morir de lo mismo que se murió él, te vas a morir tú también y tus hijos también y tu familia se va a destruir y tú, no va a quedar nada de ustedes y yo así te quiero tener y así te quiero tener. Y cuando yo, hermanos, el doctor me dijo que necesitaba medicina controlada para la depresión y controlar mi ansiedad, fue cuando yo toqué fondo, cuando yo le dije a Dios, no más, no más. Yo recuerdo que en esa noche, fue una noche, no recuerdo la fecha, pero fue una noche que estaba yo en esa situación. Yo, hermanos, yo no tenía paz en mi vida. Yo era sufrimiento, era dolor y yo miraba cómo personas pierden sus familiares eh, y lloran un mes, lloran 2 meses y salen adelante y yo no podía dejar de llorar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué tanta gente que hay en la calle? ¿Por qué gente que no ama? Gente que hace cosas malas, gente que ni siquiera te busca, gente que reniega de ti, gente que te aborrece, que te maldice. ¿Por qué a él y no a una persona de esas? ¿Por qué tenías que venir y turbar la familia que estaba tan hermosa, los planes, los propósitos, todo lo que había? Tenía una vida por delante, o sea, 30 años, era muy joven. ¿Por qué pasó todo esto? Y el enemigo se aprovechaba de todo eso. Y yo empecé, hermanos, recuerdo esa noche, y yo ya no pude más, salí corriendo a las 2 de la mañana, abrí la puerta trasera de la casa de mi hermana, estaba con mi hermana, y yo y salí para afuera, y salí y le grité a Dios, y le dije, yo ya no puedo, tu palabra dice que tú das fuerzas al que ya no tiene ninguna, pues aquí estoy. Y si me vas a sacar de esta situación, hazlo, pero empieza a hacerlo desde ahora porque yo ya no puedo. Yo llegué a un punto, hermanas, en el cual yo le dije a Dios, abracé a mis 2 hijos
Y le dije a Dios, quítame la vida, pero quítamela a mí y a mis 2 hijos. Yo ya no quiero sufrir esto, yo ya no quiero llegar hasta sentir todo esto. Era un sufrimiento, era algo que ahogaba mi vida. Y yo abracé a mis hijos y le dije al Señor, quítame la vida, pero quítanos a los 3, que los 3 nos vayamos juntos y así creo que voy a descansar de todo esto. Pero hermanos, en esa noche yo le entregué todo al Señor y yo le dije, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya no, definitivamente ya no puedo. Si es que tú todavía me amas y que tú me quieres y que tú vas a hacer algo conmigo, hazlo ya, porque yo ya no puedo más. Y hermanas, en esa noche me metí, después de que lloré y grité, y a lo mejor los vecinos hasta se asustaron porque grité como loca, gritándole eso a Dios. Entonces me metí y abrí la Biblia, empecé a abrir mi Biblia, empecé a mirar cómo Dios trabaja con la vida de las personas, que yo ya lo sabía, pero en ese momento y en ese tiempo mi mente estaba así frustrada, estaba todavía, no asimilaba la situación que estaba pasando. 6 meses de enfermedad y ahora estaba en ese proceso, era como muy fuerte para mi vida. Entonces empecé a leer la palabra de Dios y empecé a leer y abrí mi teléfono. En mi teléfono yo miré una historia de una mujer que empezó a meterse a la guerra espiritual. Y yo empecé, hermanos, a orar y a investigar qué era lo que yo tenía en la Biblia, conforme a la Biblia y conforme a personas que sabían de guerra espiritual. Yo empecé, hermanas, empecé a investigar qué era lo que me estaba pasando, porque yo decía, ¿por qué yo en mi iglesia, cuando yo trabajaba en la iglesia, yo ayudaba, yo oraba por las personas? Yo muchas veces miré cómo las personas eran manipuladas y poseídas por demonios y orábamos por ellas y ese demonio salía de sus cuerpos, los dejaban, hablaban, se manifestaban, pero a la voz y a la orden del Espíritu Santo esos demonios se iban de esas personas. Y yo decía, ¿por qué ahora yo estoy así? ¿Por qué ahora yo estoy en ese proceso? ¿Por qué ahora yo estoy en esta situación? Empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y cuando yo, hermano, me topé con la sorpresa de que la depresión es un espíritu inmundo que se aprovecha de nuestra debilidad en el momento emocional de nuestra vida para poder introducirse. Y como dice la palabra de Dios, el enemigo no vino más que a matar, a robar y a destruir. Y el enemigo me había robado esa paz. El enemigo quería matarme y quería destruirme en ese momento. Y fue cuando yo empecé a mirar cómo yo podía salir de esa situación. Y hermanos, empecé a orar de madrugada, a media mañana, al mediodía, en la noche. Empezaba yo a leer mi Biblia y leer. Empecé a ayunar, empecé a mirar cómo por medio de la palabra de Dios, de la lectura, de la oración y del ayuno, Dios empezaba a darme un poquito de paz, un poquito de luz. Yo empezaba a mirar que yo podía salir de esa situación y empecé, hermanos, la Biblia no se cerraba, día y noche estaba ahí abierta donde yo dormía, porque yo estaba ahí mirando y tratando de entender el propósito que Dios estaba haciendo en mi vida, el proceso que yo estaba llevando, cuál era ese propósito que había en ese proceso. Entonces, cuando yo miré y empecé a mirar todo eso, hermanos, mi niño me decía, mami, ¿por qué oras tanto? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Yo le decía, solamente oro por nosotros. Mi niña de 1 año y meses, en las noches dormida, tocaba mis ojos a ver si había lágrimas, porque yo estaba traspasándole a ellos mi tristeza, mi dolor, mi depresión. Yo se las estaba pasando a ellos y era un daño psicológico que yo estaba ocasionando también en ellos. Entonces, hermanos, a partir de ese momento empecé a respirar, empecé a sentir cómo, hermanos, cuando yo hablaba, y yo decía y declaraba que Dios tiene un propósito en mi vida, algo dentro de mí empezaba a querer tomar mi cuerpo, a querer tomar control de mi cuerpo. Y yo dije, ¿sabe? Yo le hablé a una hermana y le dije, hermana, necesito ayuda, necesito que busques quien ore por mí, quien ministre por mí.
pero yo quiero que ministren por liberación por mí. Mi hijo, hermanas, empezó en una actitud muy desesperante, era llorar, era una actitud, era normal hasta cierto punto por la pérdida que habíamos tenido, pero el enemigo se estaba aprovechando de todo eso. Entonces, hermanas, yo le llamé a esa hermana y esa hermana me dijo, yo tengo quien va a orar por ti. Y me dijo esa hermana, ¿sabes qué? Prepárate porque a las 7 paso por ti, te voy a llevar a que oren por ti. Y hermanas, cuando yo me preparé porque yo ya no podía con esa situación, me preparé, agarré a mi hijo y se llegaron las 7 y me fui mi hijo y yo. Y cuando llegué, yo le dije al hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo he descubierto que yo tengo un demonio y tengo un espíritu de depresión y yo no lo quiero más en mi vida. Y hermanos, cuando ese hermano empezó a orar por mí, ese espíritu salió de mí, se manifestó, hermanos, ¿saben? Ese espíritu, hermano, me quería hacer creer que yo tenía enfermedades que no tenía, me ocasionaba dolores que yo no tenía para hacerme pensar y creer que yo estaba enferma, dolores físicos, dolores que cuando los doctores me dijeron que esos dolores yo misma me los provocaba con mi mente, hasta me reí, yo dije, ¿cómo pueden creer eso? Pero es la verdad, hermanas, nosotras nos provocamos enfermedades por medio, el enemigo usa sus medios, él tiene herramientas, él tiene esas herramientas fuertes que a él le funcionan para querer entrar en nuestra vida y destruir lo que Dios tiene para nosotros y con nosotros. No es fácil pasar por el proceso, pasar el momento del dolor, de la tristeza, de la desesperación, de la angustia, de decir, ¿sabes qué? Llegar al punto de decir, ya no quiero vivir. O sea, hasta ese grado es el dolor y que estamos viviendo. Pero cuando el Señor, cuando más pensamos que estamos perdidas y estamos hundidas y que no hay salida, es cuando Dios trabaja en nuestra vida, cuando Dios viene y te toma. Y cuando Dios te toma, hermana, cuando tú le permites que el Espíritu Santo te tome, cuando Dios te toma, y cuando Dios te bendice a manos llenas. Cuando Dios te bendice, Dios va a hacer algo grande en tu vida a partir de que tú le permitas a esa presencia, a ese Espíritu de Dios que trabaje contigo. Cuando, hermanos, yo fui liberada de ese espíritu, hermanas, pareciera como que si algo dentro de mí, como que si me hubieran lavado, como si me hubieran limpiado algo en mí. Igual oraron por mi hijo y mi hijo a partir de ese momento empezó a cambiar, la situación empezó a cambiar, hermana. Yo empecé a tener visión de lo que yo necesitaba hacer para poder salir adelante en este país donde yo no sabía ni trabajar, ni hablar el idioma, ni saber nada. O sea, yo no sabía nada de este país, pero el enemigo me estaba obstruyendo porque Dios tenía un propósito y tiene un propósito conmigo. Eso yo lo sé, yo lo creo y yo lo declaro porque Dios tiene un propósito en mi vida. Dios quiere, a través de lo que yo pasé, quiere sanarte también a ti. Dios quiere hablarte también a ti, tú que me estás escuchando, a través del sufrimiento que yo pasé. Dios quiere también obrar y decirte a ti que no estás sola, que no estás solo, que tú tienes un propósito de Dios, que has nacido con un propósito, que Dios va a obrar en tu vida, que Dios va a hacer algo grande con tu vida, que tienes ministerios que quizás hasta el día de hoy no los has descubierto, pero que ahí están y que en este momento Dios va a empezar a abrir tu mente en el momento que tú decidas actuar y creerle a Dios, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Josué, así como lo hizo Moisés, que tú decidas creerle a Dios, aunque mires todo en contra, aunque nada pareciera que fuera a pasar adelante lo que Dios te ha prometido. Dios adelante está con una recompensa para ti, con una recompensa para cada una de ustedes que se decidan a creerle a Dios.
A partir de ese momento, hermanas, mi vida empezó a cambiar, empecé a tener más noción de lo que yo quería, más visión de lo que yo necesitaba hacer. Empecé a decir, tengo que luchar por mis hijos, tengo que luchar por mis hijos, tengo que salir adelante. No sé nada de este país, no sé cómo le voy a hacer, pero Dios sí sabe. Dios sabe cómo, hermanas, y Dios siempre ha puesto personas en mi vida que me han querido, que me quieren, que me abrazan, que me alojan, que me han adoptado como familia, como hermana. Y Dios siempre me ha bendecido de esa manera. Pero fue difícil, sí, hermanos, fue difícil aceptar las cosas. Ahora digo, hermanas, por fe lo declaro y digo que Dios tiene algo grande para mi vida adelante. Y yo sé que sí he sufrido mucho, 4 años y medio que fueron de sufrimiento, que fueron de cosas que nunca me imaginé, pero Dios hizo sacar en mi fuerza. Dios me hizo creer en mí, creer que yo puedo hacer las cosas, que por fe Dios me va a llevar a otro nivel. Y como dijo el profeta Job, yo antes de pasar este proceso decía que conocía a Dios, decía que yo lo conocía, pero ahora digo como dijo él, ahora sí puedo decir que mis ojos lo han visto, porque yo he sentido cómo Dios me ha levantado, cómo Dios me ha abierto puertas. Digo, no tengo económicamente, no tengo quizás mucho, pero siento que si yo tengo a Dios, siento que lo tengo todo. Dios me ha permitido, hermanas, mantenerme, pero sí te quiero decir algo, quiero decirte que no importa el proceso que estés pasando, quiero decirte que de ese proceso tenemos que aprender, que nunca digas por qué a mí, nunca digas por qué yo, siempre di para qué yo siempre, hermanos, hasta el día de hoy, me pregunto y digo, ¿qué viste en mí, Dios, para escogerme a mí, para pasar este proceso? ¿Qué miraste en mí? ¿Qué es lo que te agrada de mí? ¿Qué es lo que tú miras en mí para hacer conmigo todo lo que estás haciendo? Porque lo que Dios está haciendo, hermanas, en mi vida es algo grande. Yo empecé todo el año de la pandemia, fue cuando Dios me sanó mi corazón de ese dolor tan terrible que yo sentía cuando el Señor me trajo a esta iglesia. El Señor usó a una hermana, el Señor me habló por medio de una hermana sin conocerme, sin saber, y el Señor me dijo, tu proceso termina hoy. No más llanto, no más tristeza, no más dolor. Por cada lágrima que ha salido de tus ojos, yo las tengo y yo te voy a recompensar cada lágrima que ha salido de tus ojos. Y hermana, me siento tan afortunada, tan bendecida de que Dios me ama tanto que a veces digo sin merecer todo lo que Dios me da. Sin embargo, es su amor, es su misericordia. Y quiero decirte, hermano, que si tú te sientes débil en este momento, quiero decirte que dentro de ti hay una fuerza. Yo sé que aquí hay mujeres que han pasado el proceso que yo pasé, de quedar viudas, de quedarse sin su marido. Algo otras quizás se separaron por situaciones diferentes, algo otras, no sé cuál sea su situación. Hay muchas situaciones, pero quiero decirte, quiero animarte a que te tomes de la mano de Dios en esta tarde, a que no digas... Nunca digas tú, nunca te quedes con eso de que Dios me falló, Dios me hizo pasar esto, ahora yo me quedo aquí. No, Dios, cuando el mismo Dios que te prepara es el mismo Dios que te va a usar. Dios sabe, hermanas, Dios sabe el proceso que tú estás pasando. Y sin duda Dios te va a levantar de ahí, Dios te va a sacar de ahí, Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual. Ahora yo puedo decir por gracia de Dios, Dios me ha hecho madurar. Las cosas que yo creía, que yo sabía, que yo las consideraba dentro del orden de Dios, creo que estaba muy lejos de la realidad. Lo que Dios quiere fomentar en estos tiempos y lo que Dios quiere hacer en estos tiempos es que nosotros, hermanas,
tengamos ese amor como el Señor lo dijo, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere enseñarnos a amar, Dios quiere enseñarnos a bendecir. Dios quiere que nosotros seamos ese medio de bendición para aquellos que necesitan, que están quebrantados de corazón, para aquellos que no han tenido la oportunidad de crecer dentro de la iglesia o de crecer dentro del camino del Señor. En este momento yo quiero decirte que te levantes, que tengas ánimo, Dios te va a bendecir. Y por último, solamente quiero leer una cita bíblica ya para despedirnos, y quiero decirte que es un buen tiempo, no estás desaprovechando el tiempo. Tú que nos estás escuchando, es un buen tiempo para que analices tu vida, para que tú reflexiones y le des la oportunidad a Dios de entrar en tu corazón. Y quiero leer 2 Corintios 17 y 18, que dice así, pero quiero que creas esta palabra. Quiero que te quedes con esa palabra, que la creas y que la tomes en tu corazón. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el tiempo de la reconciliación. Así como Dios, hermana, me permitió a mí poder estar en su gracia, poder no apartarme de su camino, pero sí sentirme herida por él. Dios me dio la oportunidad de reconciliarme con él, y en esta tarde te está dando la oportunidad a ti. He aquí que todas las cosas viejas ya pasaron. Cualquier situación que tú hayas vivido ya pasó. Hay que aprender de esa situación. Hay que crecer en el conocimiento, en la sabiduría, pero de Dios. Hay que analizar cada situación, cada paso que hemos vivido, pero para bendecir, para hacer esa bendición. Y dice que si nosotros estamos en Cristo, entonces Él hace todas esas cosas, las hace nuevas. Y yo quiero invitarte a vivir una vida de victoria de aquí en adelante. Quiero invitarte a vivir esa vida de victoria, de ganas, de esfuerzo, de lucha, de creerle a Dios. Créele a Dios, busca a Dios, reconcíliate con Dios, enamórate de Dios, apasionate por Dios, deja que Dios mueva tu vida, que Dios toque tu vida, que Dios sea ese centro de tu vida. Y cuando tú empieces a hacer todo eso, Dios va a empezar a obrar en tu vida. Aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a quedarte en silencio para poder escuchar la voz de Dios, porque Dios tiene un propósito contigo. Y pues bendiciones, amadas hermanas. Fue un privilegio estar aquí y pues poder compartir esta parte de las cosas que yo he pasado y que Dios me ha hecho vivir, pero que Dios me ha hecho también crecer. Y ahora digo, por gracia de Dios, qué bueno que Dios me escogió a mí para pasar este proceso. Si Dios lo hizo es porque Él sabe que yo puedo, que yo tengo la fuerza, y porque Él no me va a dejar, Él va a estar conmigo. Y pues ánimo, hermanas, ánimo, hay que seguir adelante y buscando a Dios sobre todas las cosas. Amén, amén, aleluya. Qué poderoso, qué hermoso poder escuchar que a pesar de que fue algo tan difícil, uno no se puede imaginar si no está en esa situación, pero podemos ver de que al fin de ese proceso hubo esa victoria. Y no queremos despedirnos sin antes pedirle de que usted haga una oración. Hubo solo una petición de que entró aquí nuestra hermana Milka. Está pidiendo por una sanidad física, like en su cuerpo. No sé si pueda pues orar por ella y pues hacer una oración para podernos despedir también, hermana. Amén. Vamos a orar, hermanas. Vamos a orar y creer en nuestro corazón que las cosas que estamos pidiendo en este momento, vamos a pedir por la hermana, pero pedirle a Dios que se haga conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que sea Él el que haga su voluntad en la vida de esta hermana. Y así vamos a orar también para despedirnos. Padre Santo, oh Padre eterno,
Bendecimos tu vida, Señor Jesús. Honramos, Señor, tu nombre maravilloso, Padre Celestial. Padre Santo, yo siento tu presencia aquí en este momento, Señor Jesús, sobre mi cuerpo, Señor, sobre mi vida, Señor Jesús, en esta habitación, Señor Jesús. Se mueve tu presencia, Padre Santo. Está tu espíritu, Señor, aquí. Lo podemos sentir, Señor. Yo te pido que te hagas presente en cada lugar ahí donde están, Señor, mis hermanas que nos están escuchando en esta hora, Señor Jesús. Que te hagas presente, Espíritu Santo, que te allegues a ellas, Señor Jesús, que te conectes, Señor, con cada una de ellas de la misma manera que estás conectándote aquí conmigo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por nuestra hermana, Señor, que está pidiendo en esta hora por su petición, Señor Jesús, esa enfermedad que está en su cuerpo, Señor, una enfermedad física que en este momento, Señor, está atormentando su cuerpo, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos has dado esa autoridad de declarar la sanidad en su vida, Señor, y la declaramos, pero sobre todo te pedimos que hagas tu voluntad en su cuerpo, Señor Jesús, en su vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo recorra todo su cuerpo, Señor, en esta hora, Señor, que pueda llegar, Señor Jesús, esa sanidad a su cuerpo, si es tu voluntad, Señor Jesús, que tú la sanes, Señor, que tú la bendigas, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, también queremos darte gracias, Señor, por este privilegio, Padre Santo, de poder estar aquí, Señor Jesús, porque tú nos has permitido, Señor Jesús, en tu misericordia, Señor Jesús, poder compartir, Señor, esta palabra, Señor Jesucristo. Señor Jesús, poder compartir, Señor, este proceso, Señor Jesús, de preparación, Señor Jesucristo, porque eso es lo que tú haces, Señor Jesús, cuando llega un proceso a nuestra vida, Señor, una prueba, solamente nos estás preparando porque tú quieres llevarnos a otro nivel espiritual, Señor, porque tú quieres hacernos mejores personas, mejores siervos tuyos, Señor, mejores, Señor Jesús, medios de bendiciones, Padre, para aquellos necesitados, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que bendigas la vida de cada una de mis hermanas que están aquí en este medio de Zoom, Señor, de Facebook, de YouTube, Señor, en todas las plataformas, Señor, en las que se esté escuchando este programa, Señor Jesús. Bendice sus vidas, que tu presencia bendiga la vida de todos. Honramos y bendecimos sus vidas, Señor Jesús. Bendice la vida de nuestra hermana Nancy, Señor. Gracias por su vida, Señor, por este proyecto, por este programa, Señor. Sigue bendiciendo, sigue obrando, Señor Jesús, para que ella pueda seguir siendo bendición, Señor Jesucristo. Señor, sabemos que a ti te agrada, Señor, todo esto que ella está haciendo, Señor Jesús, y que tú vas a proveer cada día para ella, Señor, para su familia. La dejamos en tus manos, las cubrimos, Señor, a ella, a sus hijos, a sus hijas, a su familia entera, Señor Jesús, y a todo este programa, Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, en tu nombre, Señor Jesús. Te honramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre Celestial. Oh, Padre, qué bueno eres, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pues muchas gracias a nuestra hermana Yasmín por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todas las personas de que nos estuvieron escuchando, y que Dios los bendiga, y hasta nuestra próxima transmisión. Que Dios los bendiga.